hermanos. Dios los bendiga. Hoy, una mañana maravillosa que el Señor nos ha regalado, una nueva oportunidad, una posibilidad más de poder escuchar su mensaje y su palabra. Hoy damos gracias a Dios por ello, por podernos conectar. Hoy quiero, antes de comenzar, quiero como hacer de pronto, explicar algo, quiero decir algo. De antemano quiero, primero que todo, compartir han venido pasando algunos detalles con el mensaje, con las grabaciones de la predicación, de cómo se puede escuchar, pero la cuestión es que, a ver, yo quiero que tengamos un poquito presente algo, y es que, pues de pronto diría que el punto donde yo me encuentro en este momento, entregando el mensaje, donde he entregado los mensajes, donde he podido armar el altar para Dios, diría que se torna un poquito como difícil, y muchas veces también tiene que ver muchas cosas, como el día, la hora en que se está conectado, porque también entendemos que no estoy yo solo, que Medellín entero está conectado, y que entonces se torna un poquito difícil. El punto donde estoy situado, también iglesia, quiero como especificar a ustedes, contarles también como, también tiene mucho que ver el punto donde ustedes están situados. No están situados también, el equipo que ustedes tienen, sea portátil, sea computador, sea celular. Entonces quiero que por favor ustedes me ayuden un poco y me tengan un poco de paciencia como con eso, y comprendan pues que hay veces se torna difícil debido a eso, debido a que el punto, el lugar, el momento, la cantidad de gente que está en su teletrabajo. Entonces, de pronto uno diría que un domingo es un poquito más fácil, es porque hay gente todavía durmiendo, entonces hay menos conexión en Internet. Por eso quiero que por favor me ayuden un poquito, me tengan un poquito de paciencia, suban el volumen a sus aparatos, ustedes ubíquense un poquito también mejor para que me puedan escuchar mejor. Porque entonces hay muchas peticiones de que corrija una cosa, pero también nos hemos dado cuenta, perdón, nos hemos dado cuenta que de pronto han sido algunos equipos también de algunas personas, los puntos donde están algunas personas también, el punto donde estoy yo. Entonces, bueno, no, esperemos que Dios nos ayude mucho, que hoy tengamos buen sonido, una buena imagen, porque quiero el Señor, queremos entregar un mensaje maravilloso, el Señor lo ha puesto en mi corazón. Quisiera que muchas personas de ustedes lo pudieran ver. Lo animo a tomar lápiz, papel, lo animo a que tome lápiz, papel, a que copie. Vamos a trabajar varios versículos, y vamos a ir a varios lugares. Coloque un separadorcito, búsquese un separadorcito para que usted separe el punto clave de lo que se va a trabajar. Normalmente vamos a estar con un versículo, un capítulo, pero vamos a ir a varios lugares donde Dios nos confirma, y nos muestra lo que estamos hoy entregando. Me gusta mucho este mensaje, me gusta mucha predicación, por eso te animo a ti a que tomes lápiz, papel y puedas ir anotando para que en el resto de semana tú puedas repasarlo, buscarlo, indagar. Ahora que estás en casa y tienes el tiempo, Dios te hace tiempo para que tú puedas conocer muy a profundidad con los datos que tú te vayas y tú te retires después de la predicación, y puedas analizarlo con más detenimiento y estudiarlo mucho más. Iglesia, yo quiero compartirles algo esta mañana. Vamos a orar. Quiero que incline tu rostro, vamos a orar, cierra tus ojos. Dile al Señor que tú dispones hoy toda tu mente, corazón, todo tu ser, para que Él pueda llegar a tu vida y pueda hablar a tu vida en esta mañana. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que abra el entendimiento y que te permita a ti escuchar muy bien, que te permita a ti comprender muy bien el mensaje que Dios te va a entregar
en esta mañana. Aún que disponga tu corazón para que tú, salido fuera del egoísmo, tú fuera del egoísmo, tú le puedas compartir también estos mensajes a otras personas. O sea, no es tanto qué bonito, me encantó, me edificó, sino que si tú conoces personas que puedan ser edificadas con el mensaje, compártelo, espárcelo, para que tú evangelices desde tu misma internet, para que tú evangelices desde tu mismo celular, para que tú puedas llevárselo a otras personas y puedan entender y comprender lo que Dios quiere hacer. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por una mañana más, Señor. Nos hace feliz podernos conectar, Señor. Esperamos felizmente, Señor Dios. Señor, esperamos contentos a que estos momentos se lleguen, Señor. Que tú nos los permitas, Padre Santo. Hoy ha llegado este momento, esta mañana, donde aprenderemos, conoceremos de ti, Señor. Donde tú nos permitirás, Señor, ahondar en tu palabra, Señor. Donde tú nos permitirás adquirir conocimiento, entendimiento y sabiduría, Señor. Por eso te invitamos, Señor, a todos los lugares donde hoy, Señor, estamos conectados, Señor, hablando de tu palabra. Y no solo esto, Señor, sino aquellos lugares, Señor, de aquellos consiervos que también están entregando un mensaje a esas ovejitas en sus iglesias, Señor, y que también tú esparzas hoy en esta mañana, Señor, la poderosa palabra en sana doctrina, Señor Dios, a todos los lugares del mundo, Señor, donde tú quieras llevar, Señor. Padre, hoy te damos gracias y te pedimos en el nombre hermoso y poderoso de Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu nos ilumine, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé la sabiduría, el entendimiento, que tu Santo Espíritu nos permita, Señor, llegar, Señor, con tu palabra a nuestros corazones. Que no sea este varón, sino tú, Señor, a través de él, y que tu Santo Espíritu, Señor, que deje calcado y grabado en nuestro corazón lo que tú nos vas a enseñar en esta mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a mirar rápidamente como lo que el Señor nos quiere contar. Veo y alcanzo como a leer que me escribieron que se escucha bien y que se escucha bien el audio y que se ve bien. De antemano, a los que acaban de llegar, estaba excusándome diciendo que también muchas veces el punto donde yo estoy situado o el punto y el equipo que tú tienes, también es que te muevas un poquito, que te ubiques un poquito para que puedas escuchar este mensaje poderoso, que saques lápiz y papel y que anotes para que en semana tengas un repaso grande y puedas cada día aprender más y adquirir más entendimiento de las cosas. Nosotros la semana pasada estuvimos en una semana que tradicionalmente le llaman Semana Santa, ¿cierto? Nosotros los cristianos no trabajamos como la Semana Santa, nosotros luchamos por hacer todo un tiempo santo, toda una comunión santa con el Señor, todo un año santo con el Señor. Entonces, como tal, estuvimos viendo, tú puedes mirar en YouTube, puedes mirar las prédicas, Iglesia, Ministerio, Reconciliación del Edén, ahí las encuentras todas. Entonces, como tal, ahí vas a contar cómo en la semana le estuvimos dando un desglosamiento a cada día, como lo que era el Jueves Santo, que se realizaba ese día, lo tradicional, la tradición que hacía ese día, y en realidad qué era, lo que era el Viernes Santo, y en realidad qué era, lo que era y así. Y así nos fuimos yendo toda la semana, entonces quedó como claro eso allí. Pero bueno, iglesia, aquí hay algo más y vamos a seguir un poco más como eso. Entonces, ¿por qué? Porque es que nosotros nos hemos preguntado, o sea, no sé si de pronto a tu mente ha llegado, entonces a nosotros nos dicen que Jesús es el Salvador, que Jesús resucitó, que Jesús es nuestro Salvador, y es el que nos lleva al trono de la gracia, a la presencia de Dios. Pero vamos a mirar algo más poderoso, vamos a complementar mucho más a eso, a lo que el Señor Jesús hizo. Vamos a mirar un poco más sobre ello. Y por eso el título del mensaje es ¿por qué Jesús es digno? Así se titula el mensaje. ¿Por qué Jesús es digno? No estamos haciendo como una pregunta, no. O sea, vamos a explicar por qué Jesús es digno. O sea, ¿qué queremos ver con esto? ¿Qué nos quiere mostrar el Señor con esto? El Señor nos quiere mostrar algo grande, maravilloso y poderoso, y es que nosotros decimos que es el Salvador.
Pero iglesia, va la pregunta, ¿el Salvador de qué? No sé si alguna vez te lo has pensado. Bueno, ¿el Salvador de qué? ¿De qué me salva Jesús? ¿De qué? ¿Qué es lo que Jesús tiene para conmigo? ¿Qué es lo que Jesús, de qué es lo que Jesús ha salvado mi vida? O sea, vamos a mirar esto. ¿Por qué Jesús es digno? Vamos a mirarlo. Libro de Apocalipsis, capítulo 5. Porque también tú tienes que tener presente. Jesús vino a la tierra, Jesús se hizo hombre, Jesús murió en la cruz, Jesús pactó con su sangre, todo aquel que llega a él se hizo hijo de Dios, Jesús te rescató, pero aquí la pregunta es, ¿me rescató de qué? ¿De qué me rescató el Señor? Vamos a mirar cositas. Dice la palabra de Dios, libro de Apocalipsis, comencemos por ahí. Libro de Apocalipsis, capítulo 5. Empecemos a mirar algo. El título del mensaje dice, ¿por qué Jesús es digno? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que significa digno? Hay que conocer para poder saber cuál es el valor alto que ello tiene. ¿Qué es la palabra digno? Entonces, investigaba y en sí, lo más fácil, de lo mejor que pude encontrar esta parte, es merecedor. Dice que digno es alguien o algo que es respetable. Para que copies allí. Digno es, significa merecedor. Digno significa respetable. Digno significa que se lo ha ganado. Tres cositas las mejores quise colocar. Digno significa merecedor, respetable, que se lo ha ganado. Que ese mérito es totalmente de esa persona, de ese ser. ¿Por qué Jesús es digno? Entonces aquí estaríamos diciendo, ¿por qué Jesús es merecedor? ¿Por qué Jesús es respetable? ¿Por qué Jesús se lo ha ganado? Vamos viendo Apocalipsis capítulo 5, dice la palabra de Dios, verso 1. Dice la palabra de Dios, capítulo 5, verso 1, mis hermanos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? ¿Quién estaba siempre sentado en el trono? Dios. Dios nuestro Padre. El Señor Dios ha estado siempre sentado en el trono. De Él está hablando la palabra de Dios. Entonces dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. No se me vaya a desconcentrar para que esté muy atento y usted pueda comprender muy bien todo esto. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito. Ahora, mano derecha, libro escrito, dice. Por dentro y por fuera estaba sellado con 7 sellos. Ojo, libro escrito, el rollo escrito, sellado con 7 sellos. Imagínatelo como con 7 moñitos, como con 7 argollas. O sea, nadie lo podía abrir. Estaba en la mano de Dios, estaba en la autoridad de Dios. Dios tenía eso como algo privilegiado para él. Pero uno se pregunta, uno diría, bueno, ¿y qué había ahí? Que Dios lo tenía en su propia mano, en su propio poder. ¿Qué era lo tan importante que tenía Dios allí en la mano? Entonces dice nuevamente el 5.1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono Dios un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ojo pues, ¿qué contenía el libro? ¿De qué estaba lleno el libro? Es la pregunta que uno dice, bueno, lo tenía Dios, estaba sentado en su trono, Dios lo tenía en su poder, en su autoridad, lo tenía en su mano, sellado con 7 sellos, quiere decir totalmente en secreto, totalmente importante para él.
totalmente delicado, era una información delicadísima, que el mismo Dios, ni siquiera los ángeles lo tenían, ni siquiera, no, lo tenía el mismo Dios en su mano. Aquí va el signo de pregunta y uno dice, ¿y qué entonces qué era lo tan importante que era lo que estaba allí? Vamos a conocer qué es lo que estaba allí, ¿cierto? Quiero que ponga su separadorcito ahí y antes de brincar al versículo 2, vamos al libro de Ezequiel, por eso le dije lápiz, papel, para que usted pueda copiar y pueda tener toda esta copia y pueda leerla muy detenidamente y pueda aprender cada vez más. Hoy más que una predicación es una enseñanza, hoy estamos haciendo para que usted pueda aprender algo más. ¿Por qué Jesús es digno? Te vas a dar cuenta ahora por qué es digno. Dijimos que digno significa merecedor, o sea, ¿por qué Jesús es merecedor? Dijimos que digno significa respetable. ¿Por qué Jesús es respetable? Es respetado. ¿Por qué Jesús se ha ganado el que se le llame digno? ¿Ya? Entonces dice Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo, Ezequiel estaría después de Jeremías, sí, no me equivoco, Ezequiel está después de Jeremías, Ezequiel capítulo, voy a mirar, permítame, Ezequiel capítulo 2, versos 9 y 10. Ezequiel capítulo 2, versos 9 y 10. Empezamos leyendo, dijimos que vi en la mano derecha, vi en la mano de Dios, la mano derecha de Dios, vi un libro, Apocalipsis 5, para los que acabaron de llegar, verso 1, fue el que acabamos de leer, no he leído eso nomás, 5:1, y dice, y vi en la mano derecha de Dios un libro sellado con 7 sellos. Uno dice, ¿qué tenía ese libro? ¿Por qué tan sellado? ¿Por qué tan sellado? ¿Qué era lo tan importante que había allí? Ezequiel capítulo 2, verso 9 nos lo cuenta, nos dice que había allí, y dice, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrito en él endechas y lamentaciones y ayes. Ese aye viene del ay, Dios mío. ¿Qué había allí? Lamentaciones, dolor, mensajes de qué? De luto, mensajes de dolor, cosas duras, cosas muy tristes, gemidos. ¿Qué más había allí? Amenazas. Era catastrófico lo que estaba allí. Uno dice, Padre Santo Dios, ¿qué había tan guardado allí que el Señor lo tenía en su propio poder? ¿Por qué lo tenía en su propio poder? Entonces encontramos que había allí, y miré aquí una mano extendida hacia mí, en él había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito, verso 10, por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones, lamentaciones, o sea, dolor, luto y ayes. Uno dice, Padre amado Dios. Vamos, Apocalipsis capítulo 6. Ya vimos que había en el libro, Apocalipsis capítulo 6, desde el 1. Estábamos en el Apocalipsis 5, pero estoy dictando libros por los que vamos a hacer el recorrido. Empecé Apocalipsis capítulo 5, verso 1, y no he pasado del 1. Estoy en el versículo 1 y estoy dando explicación sobre ese 1. Dijimos que el Dios tenía, en el verso 1 del Apocalipsis 5, encontramos que Dios tenía un libro, Ezequiel, y dice que lo tenía con 7 sellos, que lo tenía en su poder, su autoridad era sola él, pero queremos saber de qué se trataba, pero descubrimos que en el libro, Ezequiel capítulo 2, 9 y 10, dice que ahí lo que se encontraba eran lamentaciones, ayes, endechas, dolor, amenazas. Apocalipsis 6, mire lo que me habla. Vamos a mirar, dicen que tenía 7 sellos, vamos a mirar
¿De qué costaba cada sello que había que abrir? ¿De qué costaba? ¿Por qué estaba tan sellado ese libro? ¿Por qué estaba tan bien guardado? ¿Qué pretendía Dios con ello? ¿Qué estaba guardado en ese libro? Dolor, luto, endechas, ayes, lamentaciones, santo y poderoso. Apocalipsis capítulo 6, verso 1. Vamos a mirar esos sellos que tenía el libro. Vamos a mirar a qué se refería. Entonces dice, vi cuando el Cordero 6.1, Apocalipsis, los que me están siguiendo, vamos en el orden, pues lo he repetido varias veces. 6.1 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién es ese Cordero? Recuerde, este es el Cordero de Dios. ¿Quién? Jesucristo, el que quita el pecado del mundo. Es más, quiero, quiero, quiero devolverme, perdónenme, quiero devolverme antes de ahí, quiero para poder aclarar un poquito más esto. Apocalipsis 5, que lo tienes ahí mismo, verso 2. No, 1 y leámoslo varias veces. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ya sabemos de qué se trataba, lamentaciones, dolor, endechas. ¿Cierto? Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, verso 2. ¿Quién es digno de abrir el libro? No, y decía, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién tiene, ojo, acuérdense que la palabra digno, quién es merecedor, significa digno, quién es tan respetable para tener el honor de abrir ese libro? ¿Quién se ha ganado el tributo a abrir ese libro? Verso 2 dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir? Mire que es una pregunta. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Podría abrir el libro ni aún mirarlo. Padre Santo Dios. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿A quién inmolaron? A Jesucristo, quien tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora sí, capítulo 6. Vi cuando el cordero, 6.1, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra, ojo, mire de lo que el Señor, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. De la tierra, la paz.
Usted se imagina esta tierra entera sin paz. Y que se matasen unos a otros y se les dio una gran espada. Aquí empezamos a entender lo que había allí guardado. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba por nombre, tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Todo esto es lo que iba a suceder sobre la tierra. Todo esto es lo que iba a suceder sobre todo es la ira de Dios de cada cosa que iba a pasar en la tierra. Y dice, miré aquí un caballo amarillo. No, 9, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ojo, iglesia, cuando abrió el quinto sello, verso 9, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. Son aquellos mártires que sufrirán, que padecerán, aquellas personas que no negarán a Cristo, aquellas personas que irán hasta la muerte y hasta la tumba si es necesario, pero se mantendrán firmes porque habrá un tiempo y llegará un tiempo sobre la tierra donde será prohibido leer la palabra de Dios, donde no se permitirá leer la palabra de Dios, donde no se podrá tener la palabra de Dios. Entonces, bienaventurados todos aquellos nosotros que ya hayamos adquirido un conocimiento de la palabra de Dios y nos vivamos y nos movamos en eso que hemos aprendido. Esas personas que van a morir, hay personas donde matan a los cristianos, aquellos que siguen la palabra de Dios. Es a esta clase de personas de las cuales se refieren. Dice 9, cuando abrió el quinto sello, vi el altar, las almas de los que a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? No juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra, que piden justicia. Eso están pidiendo justicia. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanas que también habían de ser muertos como ellos. Toda la tierra que es necesario que padezcan por la palabra de Dios. Cada día, dice la palabra de Dios, que el amor de muchos se enfriará y cada día se va a tornar más difícil
predicar la palabra de Dios. Cada día se va a tornar más difícil afrontar y decir que somos cristianos. Cada día se va a tornar más difícil el vivir en la tierra. Por eso dice en el 10, y clamaban a gran voz, no, en el 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, descansen todavía un poco, que de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Habrá gente como usted y como yo que nos tocará de pronto padecer eso. No sé, iglesia, si usted ha notado, hay lugares en algunos países donde ya en las escuelas se prohibió leer la palabra de Dios. Cada día se torna más difícil esto. Cada día el ser humano es más rechazado porque sigue a Dios. Los jóvenes, los ancianos, las personas hoy por hoy, porque la gente cada día, el amor de muchos se enfría, la maldad y el pecado de muchos se enfría. Como tal, los cristianos, los seguidores de Jesucristo, de la palabra de Dios, cada día son más aislados, cada día son más rechazados. Aún hay gente que va a morir solo por mantener y sostener. Viene un tiempo, no sé si de pronto nos toque, viene un tiempo donde van a poner el sello, la marca del diablo, aquello que van a poner, van a codificar a las personas y sobre la mano derecha y sobre la frente pondrán aquel chip con el cual a usted lo programarán y de usted sabrán toda su información y conocerán toda su vida y usted con eso pagará y usted con eso se moverá y esa será la forma de comerciar. Pero la misma Biblia y la misma palabra en Apocalipsis habla sobre eso, la marca del diablo, y todo aquel que no se lo deje poner será muerto, será muerto. Por eso habla de esos mártires que diremos no me lo dejo poner, no lo quiero, no va conmigo, porque realmente el anticristo, pero eso es una predicación luego, el anticristo es un sistema político que hoy por hoy ya se está dando, donde habrá quien quiera gobernar todo el universo, todo el mundo completo, y eso ya se empieza, es lo que se llama el nuevo orden mundial. Entonces, sigamos iglesia, dice en el 6, dice, mire, 12, verso 12, mire cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, mire qué miedo, qué susto esto, y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Esto se llama ira de Dios. Y uno dice, ¿por qué ira de Dios? ¿Por qué? Esto es lo que estaba en el libro. Todo eso, por eso dice que eran lamentaciones, que era dolor, que eran amenazas, que eran ayes de aquellas personas que no quisieron tener ninguna comunión con Dios. En ese libro estaba todo digamos, uno diría que el castigo, yo digo que el castigo no. Yo digo que si el Señor entregó a Jesucristo su único Hijo para que viniera y perdonara con el fin de que la creación no padeciera lo que Dios iba a desatar sobre la maldad que Satanás puso en el mundo. Entonces, eres tú y soy yo quien me apropio de llegar a estar ese día en esa clase de tribulación, en esa clase de dolor, en esa clase de padecer esa ira de Dios. Por eso nosotros somos benditos y bienaventurados haber aceptado a Cristo, pero explicábamos y hablábamos algo y decíamos que no era en la predicación del viernes, que no era tanto el que dijéramos, yo Señor, yo te acepto como mi Señor, pero que si yo no lo hago mi Señor, Él no es mi Señor. O sea, lo explicamos el viernes y decíamos sobre eso, que era necesario, o sea, yo obedecerlo y hacer tal cual su voluntad para yo poder decir que Él es mi Señor. Ahora, cuando Jesucristo llega a mi vida, el viernes hablamos sobre eso, y aquí yo toco la puerta, dijo, así toco la puerta,
llamo, si tú me dejas entrar, decía el Señor, nosotros somos unos benditos el día que aceptamos apartarnos del mundo y decirle a Cristo, sea mi Señor. Porque el día que Jesucristo se hizo mi Señor, ese día Jesucristo perdonó mis pecados. Como tal, esta ira de Dios no cobijará, no tocará contigo. Mientras tú te mantengas en el camino, recuerda que enseñamos la palabra, decía, esfuércense en entrar por el camino angosto y entrar por la puerta estrecha. Esa es la tarea tuya y mía como hijo de Dios, como cristiano, mantenernos siempre ahí, porque esa ira de Dios está desatada. Esa ira de Dios se va a dar un día. Eso que tú estás leyendo aquí, que pasará sobre la tierra, eso es real, eso no lo ha quitado el Señor, eso todavía es real. ¿Quién quitó el que eso no toque a mi vida? Por eso la palabra dice que bienaventurados y que todos aquellos que estemos con Cristo y que estemos con Cristo, porque la segunda muerte no nos tocará. ¿Quién quitó todo eso? Jesucristo. Cuando nos perdonó, Jesucristo vino y murió, y a todo aquel que viene a Él le da vida eterna. Estas áreas no lo cobijan. Esta ira de Dios no lo cobija. Está destinado de qué va a ser Dios, porque Dios conoce desde el principio hasta el fin. Dios sabe qué va a pasar, hasta qué año vamos a llegar, cuál es el tiempo más que sigue. Pero todos aquellos que mueran sin Cristo, que mueran sin haberse arrepentido, cuando llegue el momento del juicio final, todo esto será lo que pasará sobre la tierra, lo está explicando la palabra de Dios. Pero ¿estarás tú allí? ¿Serás y sufrirás de esto que pasará? Entonces mire, verso 12, mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, que tampoco estamos tan lejos de eso. Ahora sobre la tierra están pasando cosas ya. Y un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino, por eso dice cielos nuevos, tierra nueva. ¿Ha escuchado eso? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes ricos, ojo, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Dónde se esconde uno de una ira por Dios, iglesia? ¿Dónde se esconde uno de la presencia de Dios? Y decían, 16, y decían a los mismos montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse de pie? Iglesia, y uno dice, ¿cuánto es el tiempo que Dios nos ha dado para que nos arrepintamos? ¿Cuánto hace que Jesús te venía persiguiendo? ¿Cuánto hace Dios puso a su Hijo amado, siendo Dios mismo, vino a la tierra, entregó su vida, pactó con sangre? El plan de salvación está abierto todavía, está dado todavía. Entonces, como tal, si el plan de salvación está dado todavía, todo aquel que se cobije en ese plan de salvación, esto no tocará con él. La ira de Dios no tocará con él. Aquí tú vas entendiendo porque el mensaje dice, ¿por qué Jesús es digno? Y explicamos, dijimos que digno es merecedor, respetable, que se lo ha ganado. ¿Digno de qué? Digno de que sea honrado, digno de darle toda la gloria a Él, digno de alabar, digno de alabanza, digno del poder, digno de todo, digno de todo. Entonces, ¿cuál es la cosa, iglesia?
Aquí vamos entendiendo. Hay que entender, hay que comprender de qué me salvó Jesús. Porque sabemos que Él es el Salvador. Pero ¿el Salvador de qué? Signo de pregunta. ¿Salvador de qué? Aquí estamos comprendiendo y entendiendo lo que estaba en el rollo, lo que estaba en los 7 sellos, toda la ira que Dios descargaría sobre toda la tierra entera completa, sobre aquellos que se llaman poderosos, sobre aquellos que nunca quisieron recibir a Cristo, sobre aquellos que despreciaron a Cristo, sobre aquellos que prefirieron la maldad de la tierra, las riquezas de la tierra, la gloria de la tierra, aquellos grandes hombres llamados aquí que se dan alarde de ser como dioses, que tienen poder aquí en la tierra, que no tienen el corazón de Cristo, que no aman al prójimo, que solo están metidos buscando su fama, su riqueza, su poder, su gloria, pero un día van a morir. Un día van a morir. El día que mueran ya no habrá más espacio, ya no habrá más tiempo. Por eso tú y yo, la gloria sea para el Señor. ¿Cómo no darle honra a Jesús? ¿Cómo no decirle gracias por lo que hiciste por mí? Gracias porque esto no me cobija, Señor, a mí. Gracias porque puedo estar tranquilo. ¿Cómo no pedirle al Espíritu Santo, fortaléceme porque yo quiero seguir en ese camino angosto y entrar por esa puerta estrecha hasta el día en que yo muera, hasta el día en que tú mueras? ¿Cómo no decirle al Señor, Señor, yo no quiero volver al mundo, Señor, yo no quiero volver a perderme en ese mundo, Señor? ¿Cómo no decirle gracias, Señor? ¿Tú eres digno de qué? Digno de honra, digno de que todo el mundo te alabe, digno de que doblemos rodilla, digno de que cantemos para ti, digno de que te digamos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, porque de verdad lo fue. ¿Qué tenía Dios? Recuerde, ¿qué tenía Dios en su mano? Tenía Dios en su mano lo que ya estaba decretado que va a pasar, y está decretado que va a pasar sobre la tierra. ¿Tú crees que Dios es de los que se arrepienten? No. ¿Eso va a pasar en este momento? No. Cuando sea el juicio final, eso va a pasar. Y Dios no se vuelve atrás. Usted hoy está entendiendo de qué lo salvó Jesucristo. Hasta ahora, de qué lo ha salvado Jesucristo. Hasta guardar y cuidar de no apartarse de Jesucristo, de no soltarse de Jesucristo, de no dejar de ser ese hijo de Dios en lo que Jesucristo te ha convertido. Verso 14, no, verso 16. Y decían a los montes y peñas, caigan sobre nosotros. Mire, son personas que estarán en ese tiempo, que no tienen nada que ver con Dios, que no lograron ser salvos, que no quisieron ser salvos, que despreciaron el plan de salvación que Jesús vino a la tierra a entregar. ¿De qué te preocupas tú de aquellas personas que son famosas, ricas, poderosas? Y por eso la palabra de Dios dice que no anhelemos las riquezas de los impíos, que no busquemos eso, que no querramos eso. Aún nos dice que no nos contaminemos. ¿Por qué? Porque usted es más rico siendo ya desde ya salvo, siendo de que lo que va a pasar no lo va a cobijar. ¿Cómo no decirle al Señor, gracias Señor? Es horrible todo esto que va a pasar. Esto es impresionante, todo esto que va a pasar. 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? O sea que todo será derrotado, todo será acabado. Terremotos y catástrofes, ira de Dios desatada sobre todo aquello que despreció a su Hijo. Iglesia, y es que tiene lógica. Como Dios en su amor manda a su único Hijo a que venga y cumpla ese propósito, a que nadie se pierda, pero a que haya gente que no quiera nada con Jesús, que no quiera encaminarse con Jesús, que no quiera buscar a Jesús. Y ese es el que tiene el plan de salvación llamado Jesucristo. Todo el que se cobija, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna, dice la palabra de Dios.
Pero hablamos de ese creer, es todo el que lo sigue, todo el que lo camina, todo el que lo obedece, todo el que camina por ese camino angosto, todo el que se esfuerza a entrar por la puerta estrecha, que se mantiene hasta el fin de su día. Aquí es donde muchas veces nosotros decimos, nos da tanto miedo morirnos físicamente. Pero si tú estás bien, cuando uno analiza, si tú estás bien, en este momento te cobija la salvación. En este momento te cobija el perdón de Jesús. En este momento estás en las manos del Señor y en este momento te puedes morir y al reino de los cielos tú dirías, estas cosas a ti no te tocan. Y estamos anhelando estar un montón de tiempo en esta tierra, cuando cada día vemos más el desastre de la tierra, cada día vemos la maldad de la tierra, cada día vemos la atmósfera, cómo el ser humano ha dañado la atmósfera, cada día vemos cómo la misma tierra hoy está feliz de que nosotros, los seres humanos, estemos guardados. ¿Qué tan destructores seremos los seres humanos? Que los mismos animales y la misma tierra está mostrando la belleza de lo que ella es. Porque entonces nosotros somos la opresión de la tierra, de lo que Dios nos dio como bendición. Mire pues de la maldad del hombre. Nos matamos nosotros mismos, los unos a los otros. No hay perdón en nuestro corazón. La maldad crece y crece y crece y crece y crece cada día más. Mire todos estos desastres que van a haber. Y uno diría, pero el Señor, ¿por qué no tiene corazón para eso? Y yo, el Señor tiene corazón. ¿Cuántos años estamos en el 2020? ¿Cuánto tiempo tiene el Señor esperando que el mundo se convierta? Para que lo que ya está escrito, decretado, no lo cobije. Dios en el amor que tiene por la humanidad está esperando que todos nos cobijemos en la cobertura de Jesucristo. Todos a través de Jesucristo llegaremos a Dios. Juan 14:6. Lo dice la palabra del Señor. Yo soy el camino a Dios. Yo soy la verdad de lo que dice Dios. Y yo soy la vida, el que te da vida, el que te saca de esa muerte espiritual en la que tú y yo estamos. Por eso es a ti que estás convertido al Señor, que caminas con Jesús, mantente ahí, sostente ahí. Y todos los días pídele al Señor, ayúdame Jesús, ayúdame Señor a no irme a apartar Señor, porque hoy gozo de mi salvación, hoy gozo de esa bendición grande que tú me das Señor. Pero no permita Señor, que si el amor de muchos se va a enfriar Señor, no permitas que yo vaya a estar ahí Señor. Por el contrario, cada día más, Señor, yo quiero entrar por esa puerta estrecha, yo quiero caminar por ese camino angosto, yo quiero soltarme cada día más del mundo. Aquí es donde va también, iglesia, algo que tú tienes que entender. Tú no puedes jugar al cristiano, tú no puedes jugar al cristianito que va simplemente a buscar de Jesús, a ver qué le da, a ver qué milagro le hace. Y cuando le hace, vuelvo y estoy en el pecado, y vuelvo al mundo, y vuelvo, pero Jesús te ve, pero Jesús sabe lo que está pasando. Jesús sabe si tienes una relación con Él como hijo, o simplemente vas y lo buscas por todos aquellos beneficios que encuentras en Él. Recuerda, y te hago una pregunta, pregúntatela tú. Recuerda que Jesús estuvo con una multitud, pero una multitud no tuvo relación con Jesús. Solo los discípulos, 11 personas, tuvieron una relación, tuvieron una comunión con Jesús, porque se sostuvieron en Jesús, porque le creyeron a Jesús, porque se mantuvieron en Jesús. Toda la multitud, ¿a cuántos alimentó? Haga la cuenta. ¿Cuántos se fueron de Jesús? Entonces, ¿cuántos buscaron de Jesús? Se lucraron del alimento, pero después le dijeron, adiós Jesús. No queremos compromisos contigo, no queremos nada que ver. Por eso te explicaba ahorita y decía si a ti te coge la muerte ahora, caminando para Jesús, gloria a Dios, porque entonces estarías cobijado todavía. Pero ¿qué puede pasar de unos días venideros? Si la misma palabra habla y dice que el amor de muchos se enfriará y dice que aún el de sus escogidos. Iglesia, qué susto. Qué susto que tú y yo estemos ahí. Qué susto que el enemigo tenga la capacidad de volverme a sacar del caminar de Dios.
Vamos ahora nuevamente, Apocalipsis 5, ahí, en hojitas antes, estábamos en el 6 leyendo todo lo que tiene los sellos, todo lo que tiene los sellos, ese libro poderoso que Dios tiene en su mano, que todavía se hará efecto para todos aquellos que no entren en la cobertura de Jesús. Eso será lo que pasará en aquel tiempo de tribulación, de dolor, de ayes, de lamentaciones. Por eso Ezequiel nos explicaba eso. Eso es lo que tiene ese libro. Tiene solo lamentaciones, dolor, tristeza, de lo que pasará en el mundo, de cómo la gente se quejará. Cuando tú lees Mateo 24, te explica y te dice, hijos contra padres, padres contra hijos, y no estamos muy lejos porque aún hoy por hoy estamos empezando a ver eso. Temblores, rumores de terremotos, de temblores, rumores de guerra. Hay rumores de guerra en este 2020. Sabemos que hay rumores de guerra. Entonces se está dando cada parte y el Señor nos está enseñando esta mañana por qué Jesús es digno. Ese es el título, ese es el mensaje. Tú vas comprendiendo en esta mañana por qué Jesús es digno. Entonces, verso 2 dice la palabra de Dios del 5. Y vi un ángel fuerte que pregonaba, lo leí ahorita, pero lo quiero volver a mirar. Y vi un ángel que pregonaba de gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Qué dice el 3? Ninguno. Me dice, ay, Señor Jesús. ¿Por qué ninguno? Porque no existe un ser sobre la tierra que fuera santo, puro, que no tuviera contaminación, que pudiera tener el honor de tomar ese libro y de abrirlo. Aquel que es santo, puro, sin mancha, ese es digno. Entonces dice, ninguno, ni en el cielo lo hay, ni en la tierra lo hay, ni debajo de la tierra lo hay. Verso 5, dice 4, y lloraba yo mucho, o sea, el ángel triste de saber lo que venía, lo que iba a pasar, de preguntarse, ¿quién podrá tomar ese libro? ¿Quién podrá de todas esas lamentaciones que se ha de pasar sobre la tierra? Entonces dice, y uno de los ancianos, 5, me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Ojo, quiere decir que el libro, todo el libro completo estaba, todo lo que va a pasar estaba sobre toda la humanidad. Pero ya, por eso dice, no llores, porque el león de Judá, porque he aquí el de la raíz de David, o sea, Jesucristo, ha vencido, ¿sobre qué? Sobre el pecado. Entonces, a Jesús se le da ese trono de poder desatar, de que aquellos que fueron salvos, Jesús vino aquí a la tierra, padeció, vino y entonces simplemente ante Dios presentó la sangre derramada, que era como se pactaba en el tiempo antes de venir Jesús con un cordero, la sangre significa vida, entonces Jesús vino y dio su vida para darnos vida. Ojo, dio su vida para darnos vida. Quiere decir, nosotros, tú y yo, estábamos muertos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Recuerda que traíamos el pecado, la naturaleza humana ya traía el pecado desde Adán y Eva. Toda la naturaleza humana. Entonces, un humano no podía, un mismo humano que estaba contaminado con el pecado, que traía el pecado original, no podía rescatar a otro humano que tenía el pecado original. Solo quien no tuviera el pecado original, ese podía rescatar a la naturaleza humana. Pero para rescatar a la naturaleza humana tendría que ser no un ser, como decir un animal, sino un humano que rescatara a un humano, que pudiera quitar del humano el pecado total. Y ese fue nuestro hermoso Señor Jesucristo. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que pactar con sangre.
¿Qué tenía que hacer? Ser el cordero que sería sacrificado. ¿Qué tenía que hacer? Venir y padecer. ¿Qué tenía que hacer? Dejar de ser espíritu, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si el Espíritu es espíritu, quiere decir entonces que Dios es espíritu y quiere decir que Jesús es espíritu. Si Jesús era espíritu, tenía que venir a tomar cuerpo humano y en ese mismo cuerpo humano rescatar al humano. Vamos a seguirlo viendo. Entonces dice, y uno de los ancianos, 5, me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, ojo con esto, y miré, 6, y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, ¿estaba quién? Ojo, ¿qué dice ahí? Estaba en pie un cordero como inmolado. ¿A quién fue el que inmolaron? Isaías 53. ¿Cierto? ¿Se recuerda? Isaías 53. Que ahí nos dice que el cordero inmolado, que cerró su boca, que no dijo nada, que padeció dolores, que fue montado en la cruz. Entonces dice, un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vamos ahí, póngale el separadorcito ahí en el 6. ¿Qué me dice sobre eso? Zacarías capítulo 4, verso 10, sobre ese versículo 6. Vamos a mirar qué me dice. ¿Qué dice? Dice que estaba en medio de todos un cordero. Ojo, Zacarías capítulo 4, verso 10. Dice la palabra de Dios, Zacarías 4:10, dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos, ¿qué dice? Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Ahí está hablando en el 6, capítulo 6 de Apocalipsis, está hablando, dice, y miré que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio del anciano estaba en pie un cordero como inmolado. Inmolado ya sabemos que había sido sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, enviados por toda la tierra. Zacarías 4:10 nos muestra y nos dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñas se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren, ¿qué dice? Toda la tierra. Se están dando cuenta de todo lo que está pasando. Dice, verso 7 del Apocalipsis 5, donde estamos ahora, iglesia. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Recuerda que en el 5:1 dijimos, y estaba sentado, ¿quién estaba sentado? Dios. ¿Quién tenía el libro? Dios. ¿En dónde? En su mano derecha. ¿Quién tiene dignidad para tomarlo? Aquel que vino y aquel que sí tiene el honor, la honra y la gloria para poder desatar ese libro. ¿Por qué desatar ese libro? Porque lo que está en ese libro, la ira de Dios que está en ese libro, cobija toda la humanidad. Pero como Jesucristo ya había acabado de morir por la humanidad, entonces a todos aquellos que aceptaron a Jesucristo en su corazón, no los cobija esta área. Por eso Él es digno, solo Él, que fue el que vino y hizo el trabajo, que fue el que vino y padeció, solo Él es el que es digno de poder abrir ese sello, esos sellos, y podernos librar de la ira de Dios, de esa ira que estaba ahí en ese libro. Entonces dice el verso 7 de Apocalipsis 6, dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién lo tomó? Jesús. Ahora, verso 8. ¿Por qué? Porque era digno de tomarlo. ¿Por qué? Porque ya había padecido. ¿Por qué? Porque fue el que fue inmolado. ¿Por qué? Porque fue el que venció el pecado, la muerte en la tierra. ¿Por qué? Porque fue el que se hizo hombre y en él cargó los pecados de la humanidad.
porque fue el que padeció, fue el que pactó con sangre, fue el que tomó los pecados de la humanidad y fue el que los montó en la cruz. Cuando ese cuerpo físico en el cual Cristo tomó, ¿en dónde estaban todos los pecados de la humanidad? ¿En dónde está el pecado de la humanidad? En el cuerpo. Ese cuerpo fue muerto en la cruz. Cuando ese cuerpo fue muerto en la cruz, había acabado de Jesús. El pecado me lleva a muerte. Muerte significa separación de Dios. El pecado me lleva a muerte, o sea, estoy separado de Dios. Cuando usted está en pecado, está separado de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado te separa de Dios. Cuando Cristo vino, tomó los pecados de toda la humanidad, aún de los que no se han arrepentido todavía. Los tomó, los llevó a la cruz, los crucificó, y cuando ese cuerpo muere, entonces muere el pecado de la humanidad. Cristo me saca de la muerte, te saca a ti de la muerte espiritual, o sea, de la separación de Dios, y te permite y te da vida y te lleva una vez más a unirte con Dios y te convierte en hijo de Dios. Pero él tuvo que padecer todo eso para poder romper en su carne, en su cuerpo, la muerte. ¿Cristo se quedó muerto? No, Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo resucitó. El cuerpo quedó muerto. Lo que estaba en lo que él cargó, el pecado de toda la humanidad. Mire qué hermoso Dios, como permite que su único hijo, amándolo tanto, su único hijo, permite que él venga a la tierra a padecer. Por eso uno dice, con razón Dios desatará esa ira. ¿Por qué? Porque después de Dios haber esperado tantos años a que la humanidad se convierta y haber mandado a su único hijo a que padeciera, a que hiciera un proceso, a que viniera a entregar el plan de salvación, y aún la gente así no quiere convertirse al Señor, no quiere encaminarse. Entonces los que no se encaminarán, sobre todos ellos los cobijará la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nunca entraron en el plan de salvación. Verso 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, este 8 es importante, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, mire, él es digno de qué? De que lo alaben. Todos tenían arpas y copas de oro. Ojo, iglesia, con esto. Y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué son? Las oraciones de quién? De los santos. Cuando dicen las oraciones de los santos, es todo aquellas cosas, cuando tú te arrepientes, es esa copa de oro, es ese incienso que tú le estás entregando al Señor, es esa oración que todo el tiempo le estás diciendo, Señor, no me dejes caer, Señor, yo quiero seguir ahí en ese plan de salvación, Señor, ayúdame a apartarme de este pecado, Señor, dame la sabiduría, como lo leíamos el viernes, Santiago 1:6, el que pida sabiduría, Él se lo dará para saber cómo salir de esa situación, de ese pecado. Todas esas oraciones de los santos, santos somos, santo es la persona, la palabra de Dios me muestra, me dice que santo significa apartado, aquel que es apartado del pecado, o sea, aquellos que se han apartado del pecado, que se han dignado a apartarse del pecado, aquellos que han querido mantenerse firmes en Dios, esas son las oraciones que están en esas copas. Te dice, oraciones llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Quién estaba tomando esto? ¿Quién estaba tomando esto? Cristo. Cristo estaba tomando esas oraciones. Estaba mirando lo que tú le habías puesto delante de él. Entonces dice el verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres. Dice, ¿por qué Jesús? O sea, porque el mensaje es, ¿por qué Jesús es digno? Aquí estamos entendiendo. Entonces dice el 9 dice, y cantaban un nuevo canto diciendo, digno. ¿Se acuerda la canción hermosa que canta Paul Wilbur? La canción de Paul Wilbur que dice, digno, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Ojo, iglesia. Y aquí dice, ¿por qué él es digno? Ahora, ¿por qué Jesús es digno? Entonces dice, 9, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. O sea, nos has reconciliado con Dios. Estábamos muertos
y tú nos has dado vida. ¿Cuándo estoy vivo? Cuando estoy en Jesús, porque Jesús es ¿qué? ¿Qué dice él? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Camino, verdad. Entonces usted dice, porque tú eres digno, porque tú fuiste el inmolado, porque tú fuiste que pactaste con sangre, porque tú, Jesús, fuiste quien nos redimió del pecado, nos perdonó el pecado, nos presentó con limpios. Dice el parte B del 9, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y pueblo y nación. ¿Qué dice de inmolado? Isaías capítulo 53. De este 9, Isaías capítulo, porque dice, porque tú fuiste inmolado. ¿Dónde me muestra que fue inmolado? Claro, nosotros lo sabemos, pero miremoslo. Isaías capítulo 53, verso 3. Isaías 53, verso 3. Dice Isaías 53, 3, iglesia. Dice la palabra de Dios en tu Biblia, en mi Biblia. Está después de Proverbios, para que lo puedas encontrar un poco más rápido. Isaías 53, verso 3. Mira lo que dice. Porque es digno. El Apocalipsis 5:9 nos está hablando, dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. O sea, nos has reconciliado con Dios. De todo linaje, lengua y pueblo y nación. Nosotros estamos llamados y todos estamos llamados, todos tenemos el ministerio de reconciliación, de reconciliar al mundo con Dios. Esa es tu tarea y mi tarea. Tú tienes ese ministerio de reconciliación a la humanidad con Dios, a tu familia con Dios. Entonces dice Isaías 53:3, dice, despreciado y desechado entre los hombres. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo que, no lo estimamos. No lo estimamos. Ciertamente él, 4, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Oh, pues, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. 7. Angustiado y afligido, y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Verso 9 de Apocalipsis 5. Ahí vamos, ya estamos dándole fin. Y cantaba un nuevo cántico diciendo, lógico que era un cántico nuevo para él, y todos hasta el fin de nuestra existencia, de lo que nos salvó Jesús, de lo que nos rescató Jesús. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de una ira de Dios, de esa ira poderosa que vendrá sobre todos aquellos que no quisieron, que desecharon el plan de Dios, que desecharon a Jesús como el Salvador, que no les sirvió para nada que Jesús hubiera venido aquí a la tierra. Sobre todos aquellos será esa ira de Dios. Y a Dios no le interesará ya, porque tú ya no quisiste, o aquellos que ya no quisieron, en quedarse encaminados con el Señor. 10. Y nos has hecho para nuestro Dios, en esto nos convirtió, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. ¿Para quién? Ojo. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Éxodo 19, verso 56.
Éxodo 19, 56. Vamos a mirar lo que me explica el versículo 10. Éxodo 19, verso 56. No debe ser 56, debe ser 56, no, perdón. Éxodo 19, 5 y 6. 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6 dice, ¿en qué nos convirtió? Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente que santa. O sea, ¿qué diga santo? Ya lo hemos explicado. Un santo es un apartado, el que se arrepintió y se apartó. Ese es un santo. Entonces dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Recuerde que nosotros hacemos ya parte, tenemos es convertido al Señor, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, entonces ya somos hijos y hacemos parte del reino de Dios mientras estemos allí. Dice verso 10, ¿para quién? Ahora, ¿qué les pidió Jesús a ellos? ¿Qué pide Jesús? Para que me cobije esa salvación. Libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Dice la palabra del Señor. Eso le había dicho, tome lapicito y papel que vamos a tener varios daticos. Libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, ojo, ¿de qué costa? ¿Cuándo entro en ese plan de salvación? ¿Cuándo no me cobija esta ira de Dios? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, o sea, le obedecen, lo siguen, caminan tal cual es, lo hacen su Señor, lo hacen su Salvador, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. ¿En qué los convirtió? Primera de Pedro 2:9. ¿En qué los convirtió? Primera de Pedro 2:9. Voy terminando, iglesia. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro 2:9, está en la parte de atrás. Mas vosotros sois linaje escogido. Ah, qué hermoso. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, o sea, sacerdocio de la realeza divina. En eso te convirtió. Nación santa. ¿Por qué nación santa? Porque estaremos con aquellos judíos que se convertirán al Señor, que aceptarán a Cristo como su Señor, pueblo escogido de Dios, y nosotros los gentiles que también decidimos seguir a Cristo, mantenernos y que muramos estando siguiendo a Cristo, haremos parte, ellos y nosotros haremos parte de esa pequeña manada que el Señor habla, de aquel pueblo, dice que Él será nuestro Dios, y nosotros seremos sus hijos, aquella pequeña manada, y estaremos con Él en la nueva Jerusalén, en la nueva ciudad santa, donde estaremos allí habitaremos, estaremos en las bodas del Cordero, en eso nos convertiremos, a nosotros no nos cubrirá, entonces no nos cogerá, entonces el dolor de la ira de Dios. Vosotros en otro tiempo, dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, claro que pueblo adquirido por Dios. ¿Qué hizo Dios? Dio a su Hijo único. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¿Cómo sería doloroso ver a Dios ver lo que Jesús estaba haciendo? Pero qué grande es Jesús y cuán grande tiene amor por ti y por mí. Venir después de dejar su trono y venir a la tierra a pasar un proceso con esos, como ese, como el que él vivió y como el que él padeció, solo para que la ira de Dios, lo que estaba escrito en ese libro, no nos cobijara. Entonces dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Porque vosotros en otro tiempo no eras pueblo, no éramos pueblo de Dios. Por eso hoy cantamos y decimos, somos el pueblo de Dios. No éramos pueblo. Vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Cuándo? Porque en el momento somos pueblo y hacemos parte de ese pueblo de Dios. Y seremos y queremos seguir siendo pueblo de Dios. Y queremos que cuando Jesucristo vuelva con nosotros a la nueva, a cielos nuevos, tierra nueva, estemos allí con aquellos hermanos judíos que estarán y que habrán aceptado a Cristo como, no como el profeta, sino como el Hijo de Dios. Entonces ellos y nosotros formaremos el pueblo de Dios. Dice, pero ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y el último nos dice, ¿cómo quiere que hagamos el Señor? ¿Cómo quiere que hagamos para poder estar ahí entre eso, entre no nos cobije esa ira de Dios? Entonces dice, Primera de Pedro 2, 11, ahí mismo donde estás, Primera de Pedro 2, 11. 2:11, vamos a mirarlo rápidamente. Mire lo que me dice el Señor. ¿Qué quiere que hagamos? Amados, yo ruego como extranjeros, primera 2:11, esto va hasta el, vamos a mirar. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mire pues lo que nos manda el Señor para mantenernos allí firmes, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Éramos gentiles, ya no somos gentiles. Gentiles son aquellos que no tienen ninguna comunión con Dios. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que lo que murmuran de vosotros como de malos, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior o a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Ojo, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquellos que te juzgan, aquellos que hablan mal de ti, aquellos que por seguir a Jesucristo se burlan de ti. Pero ellos ven el bien que hay en ti. Ellos ven cómo Dios te usa. Ellos ven que tú caminas en realidad para el Señor. 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. 18, criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar. ¿A qué me manda? A sujeción a las autoridades. Sujeción a papá, sujeción a mamá, sujeción a esposo, sujeción a esposa, sujeción a jefe, sujeción al presidente. 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente, esto sí es aprobado delante de Dios. Mire qué lindo es el Señor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanado. 25, y ahí termino. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, acuérdate.
pero ahora habéis vuelto al pastor, o sea, Jesucristo. Ahí sí podemos decir, Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me falta. Mira, iglesia, el verso 11 de Apocalipsis 5, para terminar ya, verso 11 de Apocalipsis 5. Mira lo que dice. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Ojo, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: ¿cuántos vamos a estar allá? En ese reino, millones de millones. Y usted y yo también. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Mira de lo que es digno. Ojo, ¿por qué Jesús es digno? ¿Por qué Jesús es digno? Esta es la pregunta. Y hemos dicho, ¿digno de qué? ¿Digno de qué? Vamos a mirarlo. ¿Digno de qué? Vamos a mirarlo. Ellos decían a gran voz, y espero que usted también lo diga a gran voz y lo tenga claro después de esta explicación. Nos salvó de la ira de Dios. Nos salvó, nos cobijó y nos tiene cobijados de esa ira que habla en Apocalipsis 6, que va a pasar sobre la tierra y todo el universo, que ya viene pasando, que ya se está dando lentamente. Dice, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. De todo es digno. Digno de que lo glorifiquemos en todo. Es el que tiene el poder sobre la riqueza, es el que tiene el poder sobre la sabiduría, es el que tiene el poder sobre la fuerza, es el que da la fuerza. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Es el que tiene la honra, porque es digno, es honrado. Es el que es digno de que lo glorifiquemos, de que lo alabemos, de que lo exaltemos. 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, mire cómo todos aquellos que ya murieron, que habían muerto, que estaban donde ya, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero. ¿Quién está sentado en el trono? Dios. ¿Quién dice? Y al cordero, o sea, a Jesús. Sea la alabanza, mire de lo que es digno, sea la honra. ¿Sabe que hay canciones que adoran al Señor así? Estas son las canciones que uno debe cantarle al Señor. No aquellas que glorifiquen y exalten. Mire, una alabanza y una adoración que no lleve el nombre de Jesús, que no lleve la exaltación de lo que es Él. Es simplemente una canción bonita. Pero uno diría que casi que no es ni una alabanza, porque no está diciéndole nada, no lo está exaltando en nada. Por eso yo soy personalmente de los que digo que no hay canciones que pasen de moda, que no hay adoraciones y alabanzas que pasen de moda, no. Mientras la canción lleve una adoración, una honra a Jesucristo y a Dios, y aún al Espíritu Santo. Esas son las canciones que se deben cantar para el Señor, pero salidas de mi corazón. Más que decirlo con mi boca, es sentirlo con mi corazón. Entonces dice, al que está sentado en el trono y cordero, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria, mire pues, y el poder por los de los siglos, por toda una eternidad. Dice, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Conclusión, ¿de qué nos redimió Jesús? De la gran ira de Dios. Jesús es digno de honra, gloria, de alabanza, y a la gente le da pereza alabar al Señor. Es digno de tener el poder, es digno de tener la fuerza, es digno de tener las riquezas.
Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que hoy nos entregas en esta mañana. Gracias por permitirnos, Señor amado Dios, reconocer hoy. Gracias por la sanidad que has dado a todos nosotros para entender por qué debo de alabar a Jesús. ¿Con qué debo de alabar a Jesús? Cómo todo mi ser debe de postrarse, de arrodillarse, debe de entregar todo mi ser, todo mi cuerpo y todo mi ser alabe al Señor. Todo lo que respira alabe al Señor, dice la palabra. Y es verdad. Todo lo que respira, todo mi ser debe de alabarlo. De aquella gran ira que vendrá de parte de Dios sobre todos aquellos que no querrán, que habrán despreciado el plan de salvación en el cual Dios ha enviado a su Hijo a cobijarnos. Gracias, hermoso Dios. Gracias, papá Dios, por haber mandado a tu Hijo a que nos cobijara con esta salvación. Gracias por dejar tu Santo Espíritu Jesucristo sobre la tierra para que nos guiara y nos mantenga en comunión contigo. Y pedimos que no nos permita que nos apartemos y el pecado nos alcance y el amor se nos enfríe en nuestro ser. Permítenos hasta el fin de nuestros días caminar en obediencia a ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Bendigo a mis hermanos, te pido que los bendigas y los mantengas en el camino angosto y luchando por entrar por esa puerta estrecha y mantenerse entrando por esa puerta estrecha. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, Dios los bendiga, les amo mucho en el amor de Cristo. Espero que si hubieran escuchado con claridad, no sé si la imagen la pudieron ver bien todo el tiempo, pero la gloria sea para el Señor de habernos permitido hoy este gran, poderoso mensaje, haber aprendido y entendido por qué Jesús es digno. Dios los guarde, recuerde en YouTube y en Facebook, aquí en la página, todo el tiempo los puedes mirar, esto queda grabado, puedes compartirlo, puedes volver a escucharlo y puedes volver nuevamente a estudiarlo para que durante la semana tengas mucho que analizar y mucho que mirar. Recuerda, no te confundas con un montón de predicaciones allí, lo explicamos la otra vez. Mantente firme donde Dios te ha puesto y del mensaje y el alimento que Dios te regala. Dios te bendiga, Dios te guarde, les amo mucho en el amor de Jesucristo. Dios los bendiga.